impresionante, porque yo creo que él no está hablando de otro mundo. Él está hablando de acá. Yo creo que además es moderno, no solo en muchos de los sentidos de la nación, porque se habla de los personajes y los conflictos de la nación, sino que él habla de un estado del alma. Es decir, que esa Beatrice en realidad no está en un cielo. Era su deseo de amor concreto. Y nuestro cielo no está arriba, está dentro. Y nuestro infierno no está arriba, está dentro. Y ahora vieron que saltamos la Edad Media, porque el libro empieza en la antigüedad, termina con los antiguos, básicamente con Cicerón, y con el otro, con el que está con César, y después saltamos la Edad Media. Yo voy a hacer un breve raconto de la Edad Media, que es absolutamente liviano, superficial, etc. La Edad Media es una poliarquía. Ustedes me están escuchando, ¿no? Bajen un poco lo que están arriba para no mirarme tanto. Así yo descanso. ¿Qué es una poliarquía? Ustedes antes tenían la experiencia de una unidad de poder, por ejemplo el mundo alejandrino, el primer antecedente cosmopolita y de globalización de la historia. Alejandro, de Macedonia, educado por Aristóteles, que es el tiempo en que nace Cristo. Por eso Jesús es cosmopolita, porque es el mundo alejandrino. Es el mundo que conoce el griego, pero que llega hasta la India, y que además respeta la cultura judía, la cultura egipcia. ¿Entienden? Es un reino de unidad de poder y diversidad de culturas. Unidad de poder y diversidad de culturas. Después vamos a encontrar los esquemas de unidad, que es la poligriega. Pequeños estados-nación que en realidad son ciudades-estados. 5.000 habitantes, para que ustedes entiendan. Qué poca gente en el mundo, qué lindo, ¿no? Y va a haber varias ciudades-estados. Perdón, antes de Alejandro. Bueno, concomitante. Después está la República Romana y después va a estar el Imperio Romano. Máxima unidad de poder sobre todos los territorios. Imperio Romano de Oriente, Imperio Romano, después cae el Imperio Romano de Occidente, sigue el Imperio Romano de Oriente y bueno, ahí ya viene la modernidad. En realidad ya la modernidad había empezado en Occidente, pero cae con el último. Eso es unidad de poder. No, estoy hablando pavada total. Sí, estoy hablando bien. Caída del Imperio Romano a Occidente, solo queda el de Oriente. Y ahí viene lo que se llama la Edad Media. Está en Europa. Eso, cuando se destruye el Imperio Romano de Occidente, empieza lo que se llama la Edad Media, poliarquía. ¿Qué es una poliarquía? Muchos poderes superpuestos. ¿Dónde estaba basado el poder en la propiedad de la tierra? Esos son los señores feudales. Poliarquía, con poderes de moneda, de soberanía sobre sus propios territorios, con personas que trabajaban, los famosos siervos de la gleba. Nace en la agricultura, es muy importante para Europa esto, porque es la época de la agricultura, etcétera, de la tierra, pero hay feudos. Hay alguna vez que tratan de restablecer el imperio, como el de Carlomagno, está y establecen los Michi Dominici, ojos y oídos del rey, para controlar los ducados, marquesados, condados, que son distintas categorías de tierra, y todos a veces le deben a uno que llaman rey, pero que siempre lo bajan, o emperador, el auxilio en tiempos de guerra. ¿Vamos? Poliarquía es, bueno, el mundo contemporáneo es bastante poliárquico. Es una poliarquía. Es como que nadie tiene unidad de poder. Está todo desgranado, se derrama, se desgrana
el Imperio Romano de Occidente. Ahora, si el poder se basa en la propiedad de la tierra y la mujer tiene un protagonismo extraordinario, chicas, te la regalo, menos mal que nosotros nacimos ahora, o hace un tiempo, porque eran las que estaban a cargo de los castillos, de la alimentación, había que hacer el pan, no es que todo compraba hecho, no había cortadora, licuadora, era terrible. ¿Está? Entonces, realmente la dueña de casa, en el sentido, ¿no?, de ama de casa, cuando le dicen que no trabajan, no van a trabajar. Yo doy la vida por el reconocimiento de ayudar a criar esos hijos, que si no se lo encierro en el baño todo. Y le pongo palo santo para que se tranquilice. Muy bien. Casi dio otra cosa, pero también en el palo santo pero me quedé muy bien. Bueno. ¿Qué hace entonces la Iglesia? La Iglesia, que era uno de los poderes del Imperio Romano de Occidente, ¿se acuerdan? Con Constantino, sí, con Constantino, 300 después de Cristo, empieza a establecer determinadas normas. Eran muy licenciosos los papas, le aviso, Oh, a los papas les gustaba, no le digo. Ustedes formaban parte de... Pero el problema es que tenían varias esposas, hijos. Esto con el problema de las herencias, vieron que siempre la herencia es un problema. ¿Se imaginan ahí? Entonces el celibato viene a actuar como un mecanismo cultural, pero también como una decisión política para acumular poder a través de la tierra. Y el llamado a las familias católicas a entregar sus hijos. Pero que no era solo entregar sus hijos, era entregar sus bienes, era el mayor acto. Porque no querían el hijo más chico, querían el hijo más grande. Es una decisión política. Una decisión política que tiene, o por ejemplo, cuando una hija entra monja, entrega los bienes, o las viudas entregan. Bueno, de hecho acá en la Argentina, la mayor cantidad de iglesias y de obras, incluso la Anunciatura, está donada, entonces, pero esto es posterior a la Edad Media, pero quiero decir la política. Esa política lleva a convertir a la Iglesia Católica, a la Iglesia, porque en ese momento todavía no estaban los protestantes, estamos en la Edad Media, en la mayor propietaria feudal de la historia de la humanidad. Y ahí van a entender todo. El poder religioso, una concepción centrada en Dios del mundo, como yo, antigua, una concepción, pero no una concepción como idea, una creencia en serio. O sea, Dios no era un rito, Dios no era algo que nos enseñaron, Dios era presente, y Cristo y la cruz eran presentes, tanto para la adoración como para la risa. La Edad Media está rica en fiestas. En la historia de las fiestas había un tiempo en que se permitía burlarse del burro, burlarse de Jesús, burlarse de María, para sacar, estos son los carnavales también, para sacarse el piso de los mandamientos. El carnaval es que podés que, ¿te das cuenta? Es el carnaval, y hay como un permiso también para la sátira del propio Cristo, de la propia María, del burrito, para sacar el peso. Pero hay una creencia y hay una gran persecución a los judíos. Terrible. Inmunda. Porque al final de la historia de la salvación estamos todos juntos. Inmunda. Terrible. Ahí están los escritos y los relatos del jorobado, del que hacía plata, del excluido. El cristianismo de la Edad Media se construyó sobre la exclusión, sobre el hermano más importante, y se olvidó que Jesús nació y murió judío. Y esto no va a ser reparado ni siquiera en la época moderna, sino que en la época moderna se va a cobrar
a través de la raza 6 millones de muertos. Miren cómo es la genética de las culturas y cómo nosotros tenemos que salir de culturas inscritas por siglos, porque esas culturas después reverdecen bajo cualquier forma de totalitarismo o locura. Eso también hay que decir. Pero es un tiempo de mucha libertad. Yo quiero ver algunas cosas de la Edad Media hoy para ver cómo trató la modernidad esto. Yo soy una gran crítica de la modernidad. ¿Está? Pero una gran crítica después de haber sido moderna total. Pero después de la escuela de Frankfurt, con Adorno y con todos, dialéctica contra de la Ilustración, yo la verdad que hace muchos años discuto la modernidad, que es la sustitución de Dios por la razón. Ya vamos a ver después cómo es esto. Pero no por católica ni por creyente, sino porque vamos a ver cómo la razón va a disciplinar y dominar al mundo. Y va a ser un disciplinamiento mucho más fuerte que el disciplinamiento, en todo caso, cristiano. Yo voy a tratar cómo trataba la Edad Media dos lugares muy importantes. El lugar de los locos. Yo. Ustedes. ¿Está? ¿Vieron? Porque, ¿qué es ser loco? Nadie sabe lo que es ser loco. En general, y voy a tomar después el amor romántico, que es lo más de la Edad Media, que nos va a encantar a todos. Y el juglar. Francisco Juglar. Este no, este todavía no juega. Juglar cantaba, bailaba, este le falta todo eso. Pero voy a tomar la estatura de los locos. En realidad los locos no existen con una entidad fuerte en la Edad Media. Porque todos somos hijos de Dios. Y porque hay poesía mística. Y porque el delirio se confunde con el amor a Dios. Y porque los locos habitan con los cuerdos y no se sabe qué es ser cuerdo. Porque también los cuerdos creen en un montón de cosas. La locura no tiene densidad. En consecuencia, el loco camina por las calles. Nosotros tenemos algunos registros, los que vinimos de pueblos, de que el loco camina por la calle. Yo tenía un loco que estaba enamorado de mí que me hacía una poesía bárbara, que después me enteré que escribía en La Razón. Y nosotros en las provincias, en los pueblos, de un montón de lugares, nos acostamos a vivir con el borracho, con el alcohólico. Yo entraba, vos vas a un comité, por ejemplo, a un lugar conservador, y siempre está el borracho porque llega a todos los actos. Está ahí el loco también y el perro. Y son personajes como Resistencia, Fernando, el perro, forman parte del escenario de la ciudad, del castillo, no hay densidad de la locura, porque no hay densidad del disciplinamiento de la normalidad. ¿Qué es el normal? Salvo algo que va a traer Michael Foucault, que yo se los voy a contar, porque es divino. El problema no era el loco. Y la verdad es que el problema no es el loco. El loco a veces funciona para decir la verdad, el que más dice, porque no tiene... Yo estoy loca por eso, dice Aníbal Fernández, ¿entiendes? Él tiene razón. Yo no tengo filtro. Porque la normalidad de la modernidad es que vos tenés que ser un cínico que tenés que tener filtro. Cuando vos llegabas a los 60, yo no tengo más filtro. Pero ahí te diste cuenta que es tarde. Como mi abuela me dijo esto a los 17, yo dejé de tener filtro a los 17. Y esto está, porque en todo caso es la autenticidad. La locura tiene que ver con la autenticidad. Pero Sociedad no disciplina. estás loca porque... A mí me encanta estar loca. No, es porque sos coherente. Claro, porque por por eso lo no. demás, porque el discurso muchos dicen lo mismo. Sí, no, y sí, también lo dicen los empresarios, pero eso no me quiere por honesta. Ellos saben que soy más inteligente que ellos y más culta. Pero eso no me quiere por honesta, es otra razón. ¿Entendés? Pero el otro dice, ¿cómo me va a denunciar a mí que soy la morfa? Y cada vez le digo, más jefe, más jefe. Bueno, narco. Entonces, ¿qué era lo que sí ya no se sostenía cuando el loco hacía demasiado desastre?
¿Está? Y también los opositores. No era solo la locura. El opositor a un estado de cosas en una ciudad, etcétera, también. Entonces, los opositores, siempre los opositores van con los locos. Recuerden esto. Y los opositores van con los judíos. Y los opositores entonces se ideó, esto relata en un relato de la Edad Media, lo trae en Historia de la Locura en la época clásica, Michael Foucault. Que hay que leer el primer capítulo y después ya es medio complicado, si ustedes no quieren, pero el primero es una poesía. Porque él dice así, escuchen, en el viejo, está hablando ya de la modernidad, por eso estamos en la Edad Media, estoy tratándolo con los locos, pero él escribe, él va de la modernidad a los locos. Dice, en los viejos leprosarios, por fuera de las ciudades, pequeños vínculos o castillos, se acomodaron en la modernidad los psiquiátricos. Los psiquiátricos. Así como antes el temor al contagio de la peste o de la salud los llevaba fuera, la modernidad lleva a ese lugar donde no se ve y no se contagia a los locos, a los pobres y a las viudas. ¿Entendieron? Qué terrible las viudas. No. En la Edad Media el loco no estaba en el leprosario, porque no había este concepto de normalidad y locura, que en realidad se está yendo también. ¿No? Porque los grandes artistas, en todo caso, para la modernidad son locos. Y Van Gogh era. ¿Está? Y después de la dialéctica, de la estética de Adorno, ya ser artista es estar fuera de esta cárcel, como dice, de burocracia y disciplinamiento de la que hablaba ya Weber a principios de siglo. Pero quiero volver, porque yo voy y vuelvo, ese es el problema. Pero ¿me van siguiendo bien? Sí. Muy bien. Dice que a los opositores y a los locos, cuando ya era esto irredimible, los subían a un barco que se llamaba el Narrenschiff. Historia de la locura en la época clásica. Que es un barco que nunca volvía. Es decir, es la figura de un barco que es la metáfora de la muerte. Lo llevaban a la mar, como la muerte de Quinto Vernos de agua, de la isla. ¿Está? Los llevaban a la mar. Y es la metáfora de la muerte. ¿Saben qué es eso? El final del amor de los tiempos cólera. El amor en los tiempos del cólera de García Márquez. ¿Se acuerdan del barco? Es divina, ¿no? Esa es que él la espera, pero mientras tanto coge como loco el tipo, perdón la palabra, pero no se puede decir hacer el amor, porque él agarra a todas las mujeres. El famoso Urbino que se enamora de ella y después se reencuentran, ¿no? Y entonces era dueño de la empresa de barco, no se asuste por la palabra, porque era eso, ¿entienden? Y porque incluso en la película él, devastado por ese amor que no pudo ser, él se hace rico, se encuentran cuando ella queda viuda, se visitan, un poco elocuente de Madison para llorar, y al final, como él tiene el Caribbean, el barco del Caribe, imagínense, porque hay que posesionarse, yo ya estoy ahí, va y vuelve, y está la bandera de que tiene peste, que tiene cólera, que no puede encallar. Esa es la metáfora de la muerte, y esa está traída efectivamente del Narrenschiff de la Edad Media, a la mar. No en las afueras de la ciudad como va a tener la modernidad con la psiquiatría, sino aquellos ya inmanejables desde el punto de vista de que generan anarquía, a la mar, es decir, a la muerte. Miren, este es el tratamiento de los locos.
Con lo cual es un tratamiento mucho menos cruel que el que le va a dar la modernidad. Las viudas estaban en los castillos, en las ciudades, ayudando en los trabajos del campo. El castillo era lo que después ustedes van a conocer como la familia grande, donde todos trabajaban, todos ayudaban, peor después que los tipos se van a las cruzadas. Porque ahí quedan las mujeres, quedan los niños, y el lugar de la mujer, hay un libro de Julián María sobre esto muy interesante, es impresionante. Yo creo que en el fondo el mundo es un matriarcado. ¿Ah? Pero le hemos dejado un tiempo a la modernidad de ellos para culparlos después. Muy bien. El mundo de la Edad Media, aquí en otros, trata de distinta manera. ¿Dónde nace el conocimiento de la naturaleza, el nacimiento de la modernidad? ¿Dónde nace? En esa famosa luz en la oscuridad de la propia Edad Media. ¿Dónde? No monasterio. Porque los sacerdotes, algunos, se dedican a la contemplación efectiva, es decir, son místicos. Pero hay otros que, como los monasterios guardan la erudición de la antigüedad, empiezan a ser cientistas naturales. Todos. En los viejos monasterios se lee, está acrisolado lo que quedó del conocimiento de la antigüedad, del latín, del griego, lo poco. Por eso, por ejemplo, miren, la República de Cicerón la reconstruye San Agustín. Era un licencioso, ¿eh? Era un licencioso. El obispo de Hipona. Una de las historias de conversión más extraordinarias. Pero era un licencioso total, ¿eh? Y la madre rezaba todos los días. ¿Dónde estoy? Que me fijo en Hipona y no me fijo. ¿Qué otro tema? Las ciencias naturales nacen en los monasterios. Otro tema. El testigo, el juicio como lo conocemos hoy, para conocer la verdad de algo, nace en la Edad Media. Porque tanto los griegos como los germanos, etcétera, los griegos, por ejemplo, el juicio griego era que vos eras acusado. Vamos a acusarte de asesinato. Francés acusado de asesinato. Entonces venía la gente para hablar bien de él. Si la mayor cantidad de gente posible hablaba bien de él como persona, él era absuelto. Es decir, que el juicio no tenía que ver con el hecho, tenía que ver con la persona imputada. No había testigo del hecho. La primera historia de testigo del hecho, no como juicio, sino como historia, es Sófocles y Edipo Rey, donde el testigo es el pobre, donde el que no sabe es el rey y donde el ciego es el que ve. Chan Chan, que es tipo tango. Es una maravilla. Porque no nada se escribió después los griegos. Eurípides, Shakespeare, es la reproducción de Eurípides de tiempos modernos. Es una cosa. Capaz que no estábamos con smog, ¿no? Pero falta de smog hay que respirar bien, etc. Bueno. A dejar. Bueno, ¿viste esta obra? ¿Viste esta que El hombre rebelde no se lo pierdan? Porque es un libro para el hoy de la Argentina. Vayan mañana y si no, saquen por internet. Y si no, yo lo pongo acá en fotocopiadora. Primer capítulo, prohibición del asesinato. ¿Ustedes saben que yo lo leí antes de todo esto que está sucediendo? Porque estudia la historia del asesinato, de cómo va cambiando culturalmente desde no matarás a la muerte por ideología, a la muerte por conveniencia y a la muerte ya por indiferencia y por naturalización. Y ustedes no saben lo que es, porque es un escrito humanista excepcional. Muy bien, entonces, en la Edad Media nace ¿qué? La iglesia tenía que controlar la plata de los obispos de las iglesias catedrales, donde todo el mundo donaba la plata y tenía que asegurarse que la plata vaya al poder de la iglesia.
y tenía que controlar que no desaparezcan bienes de la iglesia, porque era la gran terrateniente de esta poliarquía. Pero terrateniente, le digo, en la mitad de Inglaterra. Enrique VIII construye la iglesia anglicana para quedarse con las tierras, los nobles. La construcción del Estado moderno tiene que ver con quedarse con gran parte de las tierras para las naciones que eran de la iglesia católica. Como único poder organizado en esa poliarquía que yo les hablo de pluralidad de poderes. Frente a esa poliarquía, la unidad de la iglesia y el control de la iglesia como gran poder es el poder. Es el poder. ¿Y qué poder? ¿Verdad? Era poder. Entonces ahí nacen en los monasterios, ahí nacen las universidades, es decir, la gestación de lo que después van a ser las universidades modernas, monasterios. Tienen tiempo, son las élites de las épocas, tienen tiempo para la contemplación, tienen tiempo para la formación, tienen tiempo para el estudio, no van a la cruzada, es divino. ¿Está? El nombre de la rosa. Entonces ahí comienza el naturalismo, ahí comienza también muchísimas, los gnósticos se andan todos por ahí, los templarios, ¿me entienden? Los que conocen los misterios, pero también la ciencia, el juicio, porque ellos mandan testigos que labran actas en las iglesias, a ver cómo se comportan los curas, a ver qué pasa con los bienes. Esos son testigos en el juicio ante la iglesia, supongo, sobre un obispo de iglesia catedral. ¿Quiénes son los testigos? Los que fueron y observaron lo que pasaba. Ahí nace la figura del testigo, que va a ser la figura del juicio moderno. Que vos ya imputás por un hecho, no a una persona. Pues ahora está el testigo, lo mató, sucedió en la esquina, vieron un juicio y dicen no hay testigo de lo que pasó. No se sabe, no hay testigos. El testigo es es de la iglesia. Todo nace con la iglesia.